En un tiempo de profunda oscuridad espiritual, cuando el reino de Israel se había extraviado lejos del Dios de sus antepasados, una sombra de idolatría y decadencia moral cubría la tierra. El trono era ocupado por el rey Acab, un hombre cuyo liderazgo no solo era débil, sino también perverso, fácilmente influenciado por las corrientes de su época. Para consolidar su poder y sellar alianzas políticas, había tomado por esposa a Jezabel, una princesa sidonia, mujer de carácter fuerte y voluntad implacable. Con ella no solo llegó una reina extranjera, sino también el culto pagano a Baal, la deidad cananea de la lluvia y la fertilidad, cuyos rituales a menudo implicaban prácticas sangrientas y una profunda inmoralidad, contaminando la nación elegida por Dios. Bajo la poderosa y temida influencia de Jezabel, el rey Acab no tardó en erigir templos y altares dedicados a Baal por todo el reino de Israel, traicionando el pacto hecho en el Sinaí. La adoración al Dios verdadero, al Señor de los ejércitos, fue relegada al olvido, reemplazada por ritos paganos que prometían prosperidad material a cambio de lealtad espiritual. La situación se tornó tan grave que Jezabel, en su celo por su deidad, ordenó una persecución sistemática y sangrienta contra los profetas del Señor. Muchos fueron asesinados a espada, mientras que otros se vieron obligados a huir y a esconderse en cuevas, viviendo como fugitivos en su propia tierra. Era un tiempo de caos, donde decir la verdad te podía costar la vida. En medio de este desolador panorama, cuando la fe de Israel parecía estar al borde de la extinción y la nación entera se arrodillaba ante ídolos de piedra, Dios levantó a un hombre. No era un noble de la corte, ni un sacerdote del templo, ni un escriba versado en la ley. Su nombre era Elías, un tisbita, un hombre del desierto, rudo en su apariencia, vestido con un manto tosco, pero con un espíritu encendido por el fuego de una fe inquebrantable. Apareció de la nada, sin ejército que lo respaldara, sin aliados políticos, sin más arma que la palabra de Dios resonando en su boca. Era la respuesta divina a la apostasía de un pueblo y la corrupción de sus líderes. Su llegada a la corte del rey Acab no fue anunciada con trompetas ni ceremonias. Simplemente entró, un hombre solitario enfrentando al sistema entero y con una autoridad que no provenía de los hombres, miró fijamente a los ojos del rey. Sin rodeos, sin pedir permiso, pronunció una sentencia que sacudiría los cimientos mismos del reino idólatra de Acab y Jezabel. «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Era una declaración de guerra espiritual en toda regla, un desafío directo al poder de Baal, el supuesto dios de la lluvia. Elías estaba afirmando que el único que controlaba los cielos era el Señor. Este anuncio profético era tan audaz como peligroso. En una tierra que dependía enteramente de la agricultura y la ganadería, la ausencia de lluvia significaba la ruina, el hambre y la muerte. Elías no estaba prediciendo un mal tiempo. Estaba declarando un juicio divino. Su palabra se convertía en la llave que cerraba los cielos, demostrando que el poder de Baal era una ilusión y que la prosperidad de Israel dependía únicamente de su obediencia al Dios verdadero. La sequía física que estaba por venir sería un reflejo exacto de la profunda sequía espiritual que ya afligía a la nación. El enfrentamiento había comenzado. Tras lanzar esta provocadora sentencia, Elías desapareció de la corte tan súbitamente como había llegado, siguiendo las instrucciones directas de Dios, quien le ordenó esconderse. La ira de Acab y sobre todo la furia de Jezabel no tardarían en desatarse en una cacería humana para encontrar al profeta que había osado desafiar a sus dioses y a su autoridad. Elías debía ser protegido,
no solo para salvaguardar su vida, sino para ser preservado para las futuras etapas del plan divino. Su ministerio apenas comenzaba, y su primera lección sería aprender a depender completamente de la provisión de Dios en la más absoluta soledad. El Señor lo guió hacia el oriente del Jordán, a un lugar apartado junto al arroyo de Querit. Allí, lejos del caos del reino y de la furia de sus gobernantes, Elías experimentaría de primera mano el cuidado sobrenatural de su Dios. Este período de aislamiento no sería un tiempo de inactividad, sino de preparación, un desierto necesario para forjar el carácter del hombre que más tarde invocaría fuego del cielo. En el silencio de Querit, Elías aprendería la obediencia, la paciencia y la dependencia total, lecciones fundamentales para el viaje que le esperaba. Su fe sería probada no en la confrontación pública, sino en la espera silenciosa. Así comienza la jornada de este profeta singular, no con la aclamación de las multitudes ni con el favor de los reyes, sino con un acto de valentía audaz, seguido de una huida hacia el desierto y una vida de completa dependencia de la provisión divina. Era el inicio de un camino lleno de milagros asombrosos, pero también de profunda vulnerabilidad humana. Elías, el hombre sin títulos ni linaje sacerdotal, se había convertido en el instrumento escogido por Dios para confrontar la idolatría de su tiempo y llamar a una nación de vuelta a su verdadero Señor. El cielo estaba cerrado y el viaje de Elías apenas había empezado. Obedeciendo la voz de Dios, Elías se estableció junto al arroyo de Querit, un refugio solitario que se convirtió en su santuario y su escuela de fe. Mientras la sequía que él mismo había anunciado comenzaba a apretar sus garras sobre Israel, secando los campos y agostando los pastos, el profeta vivía bajo un pacto de provisión sobrenatural. Cada mañana, al despertar con el sol del desierto, y cada tarde, cuando las sombras se alargaban, era testigo de un milagro silencioso, pero constante. Dios había ordenado a los cuervos que lo alimentaran, y estas aves, normalmente carroñeras y preocupadas por su propia subsistencia, se convertían en mensajeras del cielo, trayéndole pan y carne en sus picos. Bebía del agua clara del arroyo y se alimentaba de lo que Dios le enviaba. En la soledad de Querit, Elías aprendió la lección fundamental de la dependencia absoluta. No había mercados a los que acudir, ni campos que cosechar, ni rebaños que pastorear. Su sustento diario no dependía de su esfuerzo ni de la generosidad humana, sino exclusivamente de la fidelidad de Dios. Esta experiencia forjó en él una confianza inquebrantable, demostrándole que el mismo Dios que podía cerrar los cielos para juzgar a una nación, también podía ordenar a las criaturas más inesperadas para cuidar de su siervo. No era una vida de abundancia, pero nunca le faltó lo necesario. Era la demostración de que, incluso en el aislamiento más profundo, la mano de Dios sigue sosteniendo a los que le son fieles. Este período de retiro forzoso también fue un tiempo de preparación espiritual. Lejos del ruido y la corrupción de la corte de Acab, Elías pudo fortalecer su comunión con Dios, afinando su oído para escuchar su voz y su corazón para obedecer sus mandatos. El desierto, a menudo visto como un lugar de prueba y carencia, se convirtió para él en un espacio de entrenamiento intensivo. Aprendió a esperar en los tiempos de Dios, a confiar en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecían adversas, y a entender que la verdadera fortaleza de un profeta no reside en su propia elocuencia o poder, sino en su total sumisión a la voluntad divina. Sin embargo, la sequía continuó su avance implacable, y lo que había sido un arroyo lleno de vida comenzó a menguar. Día tras día, Elías veía cómo el nivel del agua descendía, cómo las piedras del lecho quedaban expuestas al sol abrasador, hasta que finalmente el arroyo se secó por completo.
El lugar que había sido su refugio y fuente de vida se convirtió en un recordatorio de la severidad del juicio de Dios sobre la tierra. Su fuente de sustento había desaparecido, y el profeta se encontró nuevamente en una situación de total vulnerabilidad, enfrentando una nueva prueba de fe y obediencia. Justo en ese momento de incertidumbre, cuando el recurso natural se había agotado, la voz del Señor vino a él una vez más, no con una solución obvia, sino con una instrucción sorprendente y aparentemente ilógica. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La orden era desconcertante. Debía abandonar la tierra de Israel y dirigirse a territorio extranjero, a la misma región de donde provenía la reina Jezabel, el corazón del culto a Baal. Y su sustento no vendría de un hombre rico o de un benefactor poderoso, sino de una viuda, una de las figuras más pobres y vulnerables de la sociedad antigua. Sin dudarlo, Elías se levantó y emprendió el largo y arduo camino hacia Sarepta. Su obediencia era inmediata, una muestra de la confianza que había forjado durante su tiempo en Kerit. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró la escena exacta que Dios le había preparado. Una mujer viuda recogiendo leña, su rostro marcado por el hambre y la desesperanza. Elías se acercó y le pidió un poco de agua y un bocado de pan, una petición que parecía cruel ante la evidente miseria de la mujer. Su respuesta confirmó la gravedad de la situación. Solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite, lo justo para una última comida antes de dejarse morir junto a su hijo. Ante esta situación desesperada, Elías no ofreció lástima, sino que presentó un desafío de fe. «No tengas temor», le dijo, «pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Era una petición que iba en contra de toda lógica humana. Dar lo último que se tiene a un extraño, confiando en la promesa de un Dios que ella apenas conocía. La mujer, en un acto de fe extraordinaria, obedeció. Y entonces el milagro se manifestó, no con un estruendo, sino en la silenciosa cotidianidad. Cada día, la tinaja de harina y la vasija de aceite se reponían milagrosamente, proveyendo lo suficiente para ella, su hijo y el profeta. No había abundancia desbordante, pero la provisión nunca faltó. Durante muchos días, Elías vivió en casa de esta mujer gentil, y a través de este milagro continuo no solo se aseguró su sustento, sino que se reveló el poder de un Dios que cuida de los humildes y cuya gracia trasciende las fronteras de Israel. La fe de una viuda extranjera avergonzaba la incredulidad de la nación elegida. En la modesta casa de la viuda de Sarepta, un remanso de paz en medio de una tierra azotada por el hambre, parecía que la esperanza había echado raíces nuevamente. La provisión milagrosa de harina y aceite era un testimonio diario de la fidelidad de Dios, un sustento para el cuerpo y un bálsamo para el alma. El hijo de la viuda, que había estado al borde de la inanición, ahora tenía alimento cada día, y la presencia del profeta Elías traía consigo una atmósfera de santidad y seguridad. Sin embargo, el viaje de fe raramente está exento de pruebas dolorosas, y la tranquilidad de aquel hogar estaba a punto de ser violentamente sacudida por la tragedia. De manera repentina, el niño, la única alegría y esperanza de su madre viuda, cayó gravemente enfermo. La enfermedad avanzó con rapidez sin que nada pudiera detenerla, hasta que finalmente el pequeño dejó de respirar y su cuerpo quedó sin vida en los brazos de su madre. El milagro de la provisión fue eclipsado por el dolor insoportable de la pérdida. Rota por la angustia, la mujer se enfrentó a Elías,
no con gratitud por los días de sustento, sino con la amarga acusación que nace del sufrimiento más profundo. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. En su dolor sentía que la presencia del hombre santo había traído a la luz sus faltas, atrayendo el juicio divino sobre su casa. Elías, enfrentado a esta dolorosa acusación y al cuerpo sin vida del niño, no respondió con argumentos teológicos ni con explicaciones sobre los misteriosos caminos de Dios. Su reacción fue de acción inmediata y de una profunda empatía. Tomó al niño de los brazos de su madre, un gesto cargado de compasión y autoridad, y lo llevó a la habitación donde él mismo se hospedaba, acostándolo sobre su propia cama. Lejos de la mirada angustiada de la madre, en la intimidad de aquel aposento, el profeta se enfrentaría cara a cara con el poder de la muerte y con la soberanía de su Dios. Allí, en la soledad de la habitación, Elías clamó al Señor con una oración desgarradora, una que revelaba su propia angustia y su profunda conexión con el dolor de la viuda. Oh Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy yo hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. No era una oración formal, sino el lamento de un siervo que se sentía responsable y que intercedía con fervor. Luego, en un acto profético de identificación y transferencia de vida, se tendió sobre el cuerpo del niño, no una, sino 3 veces clamando con intensidad: «Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Era una súplica desesperada, un acto de fe que se aferraba al único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y entonces, en respuesta a la oración ferviente de su siervo, Dios obró el milagro más grande de todos hasta ese momento. El Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y vivió. La respiración regresó a sus pequeños pulmones, el calor a su piel, la vida a sus ojos. No fue una reanimación médica, sino una verdadera resurrección, una demostración inequívoca del poder soberano del Dios de Israel sobre el último enemigo, la muerte. Elías había actuado como un canal del poder vivificador de Dios, un anticipo de la victoria final que el Mesías traería. Con el niño vivo en sus brazos, Elías descendió de la habitación y se lo entregó a su madre con las simples pero poderosas palabras: «Mira, tu hijo vive». El gozo de la mujer debió ser indescriptible, una mezcla de asombro, alivio y una gratitud que borraba cualquier rastro de la acusación anterior. Su respuesta no fue solo de alegría maternal, sino de una profunda confesión de fe que validaba todo el ministerio de Elías hasta ese momento. La provisión de alimento había sostenido su vida, pero la resurrección de su hijo había anclado su alma. La reacción de la viuda sella este episodio con una declaración que se convierte en el clímax de la estancia de Elías en Sarepta. «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». El milagro no tenía como único fin devolver la vida a un niño, sino revelar la verdadera identidad del profeta, y a través de él, la verdadera naturaleza del Dios al que servía. Era una confirmación rotunda de que Elías era, en efecto, un auténtico hombre de Dios, y que sus palabras no eran suyas, sino la verdad misma del Altísimo. Este asombroso evento marcó un punto de inflexión. No solo fortaleció la fe de la viuda gentil, sino que también debió haber preparado el corazón de Elías para el enfrentamiento aún mayor que le esperaba. Había sido testigo de que su Dios no solo controlaba la lluvia y proveía alimento, sino que tenía poder sobre la vida y la muerte. Con esta certeza renovada y con el testimonio de un niño resucitado como prueba irrefutable de su llamado, Elías estaba listo para regresar a Israel y enfrentarse a los profetas de Baal en el desafío definitivo que tendría lugar en el Monte Carmelo.
Después de 3 años y medio de una sequía devastadora, cuando la tierra de Israel era un desierto agrietado y el hambre se había convertido en muerte, la palabra del Señor vino de nuevo a Elías con una orden clara y contundente. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El tiempo del escondite y la preparación había terminado. Había llegado la hora de la confrontación pública, el momento de desenmascarar la impotencia de Baal y de llamar a la nación a una decisión definitiva. Elías, fortalecido por las pruebas en Kerit y Sarepta, emprendió el camino de regreso, listo para enfrentarse al rey y a todo el sistema idólatra que había corrompido a Israel. El encuentro entre Elías y el rey Acab fue tenso y cargado de acusaciones. ¿Eres tú el que turbas a Israel?, increpó el rey, culpando al profeta por la calamidad que sufría el reino. Pero Elías, con una autoridad que no provenía de sí mismo, devolvió la acusación con una verdad incisiva. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Luego, sin titubear, lanzó el desafío: convocar a todo Israel, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, a una cita en el Monte Carmelo. Sería un duelo espiritual a la vista de toda la nación. En la cima del Carmelo, el escenario era imponente. Por un lado, una multitud de casi 900 profetas paganos, respaldados por el poder de la corona. Por el otro, un solo hombre, Elías. Se dirigió al pueblo que observaba expectante y les lanzó una pregunta que exponía su indecisión espiritual. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Cite 62, 210. El pueblo, atrapado entre el temor y la confusión, no respondió palabra. Su silencio era el síntoma de una nación espiritualmente paralizada, incapaz de tomar una postura firme por su Dios. Entonces, Elías propuso la prueba definitiva, un método claro e irrefutable para determinar quién era el Dios verdadero. 2 altares, 2 bueyes, pero ningún fuego humano. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. La multitud aceptó el desafío, reconociendo su imparcialidad. Los profetas de Baal tomaron su turno primero. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron, danzaron en un frenesí ritual, gritaron el nombre de su Dios e incluso se hicieron sajaduras con cuchillos hasta sangrar, esperando una respuesta. Pero todo fue en vano. Solo hubo un silencio absoluto, una impotencia humillante que demostraba la vacuidad de su ídolo. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, fue el turno de Elías. Con una calma solemne, primero reparó el altar de Jehová, que estaba en ruinas, usando 12 piedras para simbolizar la unidad de las tribus de Israel. Luego, para hacer el milagro aún más imposible desde una perspectiva humana, ordenó que derramaran agua sobre el sacrificio y la leña, no una, sino 3 veces, hasta que todo quedó empapado y la zanja alrededor del altar se llenó. Cualquier posibilidad de un truco con fuego oculto quedaba completamente descartada. Estaba preparando el escenario para una intervención divina innegable. Con todo preparado, Elías no recurrió a gritos ni a rituales frenéticos. Se acercó y elevó una oración sencilla, clara y llena de fe. No pidió fuego para su propia gloria, sino para la de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Su petición era que el milagro no solo demostrara el poder de Dios, sino que también provocara un cambio en el corazón del pueblo, un retorno a la fe verdadera. Su propósito era la restauración de la nación.
E instantáneamente la respuesta llegó de forma espectacular. Cayó fuego de Jehová desde el cielo, una llamarada divina que no solo consumió el sacrificio y la leña, sino también las piedras del altar, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja. Fue una manifestación de poder tan abrumadora, tan inequívoca, que disipó toda duda. El pueblo, al ver esto, cayó sobre sus rostros y exclamó al unísono con un clamor que no se había oído en años: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El fuego del Carmelo había purificado la percepción de una nación. El triunfo en el Monte Carmelo no fue solo una victoria sobre los profetas paganos, sino el comienzo de la restauración. Tras la ejecución de los falsos profetas como juicio divino, Elías subió nuevamente al monte, esta vez para orar por el fin de la sequía. Con una fe perseverante, envió a su criado a mirar hacia el mar 7 veces, hasta que una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, apareció en el horizonte. Para Elías, esa pequeña señal era suficiente. La lluvia torrencial que vino después no solo regó la tierra sedienta, sino que simbolizó el retorno de la bendición de Dios a una nación que, al menos por un momento, había vuelto su corazón hacia Él. Uno podría pensar que después de la victoria espectacular en el Monte Carmelo, después de invocar fuego del cielo y ver a una nación entera postrarse reconociendo al Dios verdadero, Elías estaría en la cima de su fortaleza espiritual y su influencia. Sin embargo, la jornada de la fe a menudo nos lleva por valles inesperados justo después de las más altas cumbres. La noticia del juicio sobre los profetas de Baal llegó a oídos de la reina Jezabel, y su reacción no fue de arrepentimiento, sino de una furia implacable. En lugar de temer al Dios de Elías, juró vengarse del profeta, enviándole un mensajero con una amenaza de muerte directa e inequívoca. Y Elías, el hombre que había desafiado a un rey y a 850 profetas paganos, tuvo miedo. Esta reacción, tan profundamente humana, nos revela la vulnerabilidad que puede coexistir con una fe poderosa. El agotamiento físico y emocional de la confrontación, combinado con la intensidad de la amenaza de una reina conocida por su crueldad, quebrantaron su espíritu. Olvidando momentáneamente el poder del Dios que acababa de manifestarse, Elías huyó para salvar su vida, corriendo hacia el sur, lejos del alcance de Jezabel, adentrándose en la soledad del desierto. El profeta del fuego se había convertido en un fugitivo asustado. Su desesperación alcanzó su punto más bajo cuando, después de un día de camino por el desierto, se sentó debajo de un enebro, completamente exhausto y desolado. Allí elevó a Dios una de las oraciones más dolorosas y sinceras de toda la Escritura. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Sentía que su misión había fracasado, que su esfuerzo no había logrado un cambio duradero, y se consideraba tan falible como sus antepasados. En ese momento de profunda depresión, Elías no deseaba más milagros ni más confrontaciones. Solo anhelaba el fin de su lucha. Pero Dios, en su infinita misericordia, no respondió a la oración de Elías con un juicio o un reproche, sino con un cuidado tierno y paternal. Mientras el profeta dormía rendido por el agotamiento, un ángel lo tocó suavemente y le ofreció pan recién horneado sobre las ascuas y una vasija de agua. «Levántate y come», le dijo. Este acto de provisión no fue un espectáculo de poder, sino un gesto de sustento y compasión. Dios sabía que lo que su siervo necesitaba en ese momento no era una nueva visión grandiosa, sino alimento para su cuerpo debilitado y la certeza silenciosa de que no estaba solo. Fortalecido por esa comida celestial, Elías caminó durante 40 días y 40 noches, una travesía simbólica que evoca los 40 años de Israel en el desierto y los 40 días de ayuno de Jesús.
Su destino era el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar sagrado donde Dios se había revelado a Moisés y había entregado su ley. Al llegar, se refugió en una cueva, esperando, buscando una respuesta, una dirección, una razón para continuar. Aún se sentía solo, frustrado y convencido de que era el único fiel que quedaba en Israel. Era un hombre en busca de su Dios. Fue en la quietud de esa cueva que la palabra del Señor vino a él, no con una orden, sino con una pregunta penetrante. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta no buscaba información, sino que invitaba al profeta a examinar su propio corazón, a verbalizar su dolor y su perspectiva. Elías derramó su queja ante Dios, expresando su celo, su soledad y su sensación de fracaso. Se sentía el único sobreviviente de una batalla perdida, perseguido y sin esperanza. Dios escuchó pacientemente su lamento antes de darle una nueva instrucción: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Lo que siguió fue una teofanía, una manifestación divina, pero de una naturaleza inesperada. Primero, un viento poderoso y huracanado que partía las montañas y quebraba las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto que sacudió los cimientos de la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego consumidor, similar al del Carmelo, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Elías, el profeta del poder y el estruendo, estaba aprendiendo que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular. Y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado, un susurro suave, casi imperceptible, y fue en esa quietud, en esa serenidad, donde Elías reconoció la verdadera presencia de su Dios. Se cubrió el rostro con su manto, en un acto de reverencia, y salió de la cueva. Dios le demostró que si bien puede usar el poder y el juicio, su naturaleza más íntima se revela en la ternura y la cercanía. Fue en el susurro, no en la tormenta, que Dios restauró el alma de su siervo, le dio un nuevo propósito y le reveló que no estaba solo. Aún quedaban 7,000 fieles en Israel. La jornada de Elías lo había llevado del fuego del Carmelo al susurro de Dios en Horeb. Restaurado en su espíritu y con un nuevo propósito revelado por Dios en el monte Horeb, Elías descendió de la montaña. Ya no era el fugitivo desesperado que había huido de Jezabel, sino un siervo reorientado, con una misión clara que aseguraría la continuidad del plan divino más allá de su propia vida. Dios le había encargado ungir a nuevos reyes que ejecutarían su juicio sobre Israel y Siria, y, lo que era más importante para su legado personal, debía ungir a un profeta que lo sucedería. Elías comprendió que la obra de Dios era más grande que un solo hombre, y que parte de su fidelidad consistía en preparar a la siguiente generación. Su búsqueda lo llevó a encontrar a Eliseo, hijo de Safat, quien no estaba en un seminario profético ni en un lugar de retiro espiritual, sino cumpliendo fielmente su labor diaria, arando un campo con 12 yuntas de bueyes. Elías se acercó a él y sin mediar palabra realizó un acto profundamente simbólico. Echó su propio manto sobre los hombros de Eliseo. Este gesto era una invitación inconfundible, un llamado a dejar atrás su vida anterior para unirse al ministerio profético. No era una orden forzada, sino una transferencia de vocación que requería una respuesta voluntaria y decidida de parte de Eliseo. La respuesta de Eliseo fue inmediata y total. Comprendiendo la magnitud del llamado, pidió permiso para despedirse de sus padres, a lo que Elías accedió, dejándole la libertad de su decisión. Pero Eliseo no dudó. Regresó, sacrificó su yunta de bueyes y usando la madera del arado como combustible, coció la carne y la compartió con la gente, en un acto que simbolizaba la ruptura definitiva con su pasado y su completa dedicación a su nueva vida al servicio de Dios y de su profeta. A partir de ese momento,
se convirtió en el siervo y discípulo de Elías, aprendiendo a su lado y preparándose para recibir la antorcha. Para Elías, la compañía de Eliseo debió ser un bálsamo y una confirmación de la promesa de Dios en Horeb de que no estaba solo. Durante los años que siguieron, maestro y discípulo caminaron juntos, y Elías pudo transmitir su celo, su fe y su conocimiento a quien continuaría su obra. Este período de discipulado fue esencial para asegurar que el espíritu profético no se apagara en Israel. Mientras Elías cumplía con las últimas directrices divinas, también formaba al hombre que recibiría una doble porción de su espíritu, garantizando la continuidad del mensaje profético en la nación. Finalmente, llegó el día señalado por Dios para la partida de Elías de este mundo. Su final no sería como el de los demás hombres. No conocería la enfermedad ni la tumba. En su último viaje, acompañado por un leal Eliseo que se negó a abandonarlo a pesar de las insistencias de su maestro, cruzaron el río Jordán de manera milagrosa. Elías golpeó las aguas con su manto y éstas se dividieron, permitiéndoles pasar en seco. Era un eco del poder de Dios, manifestado a través de Moisés y Josué, señalando que la partida de Elías sería un evento de magnitud histórica. Al otro lado del Jordán, Elías le ofreció a Eliseo una última petición. Eliseo, anhelando continuar la obra con la misma unción, pidió una doble porción de tu espíritu. Elías reconoció la dificultad de la petición, pero la condicionó a que Eliseo fuera testigo de su partida. Y mientras caminaban y hablaban, de repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego descendió del cielo, lo separó, y Elías fue arrebatado y subido al cielo en un torbellino. No hubo muerte, sino una gloriosa ascensión, un traslado divino que confirmó su estatus como uno de los profetas más singulares de la historia. Eliseo, al presenciar este evento sobrenatural, rasgó sus vestidos en señal de duelo, pero también recogió el manto que había caído de Elías, el símbolo de la transferencia de la autoridad profética. Su grito, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, reconocía a Elías no solo como su mentor espiritual, sino como la verdadera fuerza y defensa de la nación. Al golpear el Jordán con el manto y ver las aguas dividirse nuevamente, se confirmó que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre él. El legado estaba asegurado. Elías desapareció físicamente de la tierra, pero su legado espiritual perdura eternamente. Se convirtió en el prototipo del profeta, y la tradición judía, hasta el día de hoy, espera su regreso para anunciar la venida del Mesías. Su aparición junto a Moisés en la transfiguración de Jesús lo sitúa como una de las dos grandes figuras que representan la ley y los profetas, dando testimonio de la divinidad de Cristo. Su vida nos enseña sobre la valentía en la confrontación, la vulnerabilidad en el desierto, el encuentro con Dios en el silencio y la posibilidad de un destino que trasciende la muerte.